Muy buenas tardes. Antes que nada quiero presentarme. Soy Fabio Ledesma, soy licenciado en Sistemas de Información y me desempeño como docente en diferentes cátedras dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. Quiero agradecer mucho a la plataforma Docentes Multiplataforma, el Instituto de Formación Docente de San Pedro y al profesor Leandro Añáiz por haberme invitado a este primer simposio sobre educación virtual en épocas de pandemia. En esta ocasión, el tema que nos reúne es el modelo de enseñanza y aprendizaje virtual, particularmente la enseñanza remota de emergencia. Si les parece, vamos a trabajar con una presentación que voy a poner a continuación. Bueno, vamos a tratar de explicar un poco toda esta tabla de contenidos, haciendo un recorrido por los diferentes conceptos que nos convoca hoy en esta charla y dando algunas sugerencias cuando el concepto lo permita. Vamos a empezar con la introducción. ¿Con qué podemos empezar? Con lo que es educación presencial. La educación presencial, la que teníamos hasta, podemos decir, el año pasado o la primera semana de este año. Este modelo surge de la necesidad de las personas de acercarse a alguien que sabe o de adquirir conocimientos, y a ese modelo lo llamamos modelo de educación presencial o tradicional. Está caracterizado por una reunión dentro de un lugar o espacio físico, también conocido como centro de estudios, en donde diferentes personas, estudiantes y profesores, comparten un tiempo y ese espacio en común. Y toda la transmisión o la mayoría de la enseñanza y aprendizaje se realiza a través de la comunicación oral. Pero también hay otros modelos que se están implementando. Uno de ellos es la educación a distancia, que no necesariamente tiene que ser algo a través de la tecnología. Existía la educación a distancia hace mucho tiempo, ¿no? Por ahí los que tienen una edad similar a la mía se recordarán aquellas revistas que se compraban en donde venían diferentes propagandas con ofertas educativas por correspondencia. Y por último, el modelo de enseñanza-aprendizaje virtual, el cual se caracteriza por la no presencialidad. Estos tres modelos, si bien no son los únicos, son los que normalmente convivían, por lo menos hasta antes de esta situación de emergencia, dentro del ámbito formal o el ámbito informal. El primer modelo es el MAP, o modelo de aprendizaje virtual. Aquí el protagonista es el estudiante, quien marca su propio ritmo de aprendizaje. Él es el protagonista y el profesor pasa a ser simplemente un guía o un orientador sobre el método de aprendizaje apropiado o seleccionado por el alumno. Hay diferentes interacciones. El alumno interactúa con los contenidos virtuales, con trabajos prácticos, con ejercicios, con referencias, con enlaces a páginas web. Todo esto con el objetivo de que elija, analice, organice, categorice o articule según su contexto social. También se dice que es un modelo adaptativo porque se ajusta a la creatividad o a la capacidad de indagación o participación y el manejo de recursos digitales que tiene el alumno. Acá se basa en aprender haciendo. Tiene un enfoque socioconstructivista. Lo que intentamos hacer es que el alumno lea o escuche audios o mire videos, con eso escriba, construya y logre publicar ese contenido en algún lado. Obviamente mejor si es hacia afuera, si es compartiendo ese conocimiento que está creando, ¿no? Si bien el MAP también es no presencial, hay que hacer una diferencia con la educación a distancia. Como dijimos en un primer momento, esta educación a distancia no necesariamente tiene que ser mediada por tecnología. Sí se caracteriza por la no presencialidad, pero la información se puede distribuir por diferentes métodos, tanto físicos como digitales. En la tabla podemos ver las principales diferencias entre la educación virtual y la educación a distancia. Para la primera, la educación virtual, los materiales de estudio se presentan exclusivamente a través de los medios digitales, mientras que en la segunda pueden llegar a ser a través de medios impresos o medios electrónicos como el email. Otra cosa que caracteriza a la educación virtual es la utilización de alguna plataforma
y el trabajo colaborativo entre estudiantes. En la educación a distancia no necesariamente se utiliza una plataforma porque el estudiante trabaja con materiales impresos y también trabaja de forma independiente, tomando decisiones en torno a su propio proceso de aprendizaje. Puede ser flexible o no. La educación a distancia, cuando es mediada por las tecnologías, toma otras formas. Las más conocidas son el e-learning. Mezcla lo sincrónico con lo asincrónico. Normalmente el e-learning lo conocemos como cursos en línea. Los estudiantes obtienen un vínculo o un enlace a un plan de estudios y demás contenidos que están en una plataforma virtual. Pero las actividades se hacen de forma autodidacta. Si hay dudas, la comunicación se hace a través de correo electrónico o portafolios en línea. El blended learning es una combinación no solo del aprendizaje virtual, como el e-learning, sino que también hace uso del aprendizaje presencial. Conocemos muchas veces como educación abierta. Los alumnos tienen determinadas asignaturas en donde ellos empiezan sus estudios cumpliendo con tiempos y políticas dentro de la institución, pero el aprendizaje en sí es de autoformación. Van teniendo el acompañamiento del docente en todo momento y, como dije, puede haber encuentros que sean presenciales y otros encuentros que sean virtuales. Otro formato que se está utilizando mucho en estos momentos es el M-Learning o Mobile Learning. Se caracteriza por lo que estamos haciendo en este momento, un simposio o un webinar, que son charlas o conferencias en línea. Aquí ya no hay horarios, ya que normalmente las charlas son grabadas y la persona que le interesa escuchar acerca de un tema determinado simplemente las busca en línea y las escucha cuando tiene tiempo. También nos encontramos con el U-Learning o el aprendizaje ubicuo. Este tipo de aprendizaje supone aprender en cualquier momento, en cualquier lugar, utilizando toda la tecnología que está a nuestro alcance. Y otro modelo no tan conocido es el microlearning. El microlearning tiene una forma de expresar su contenido a través de algo que se llaman pequeñas píldoras. Fomenta el aprendizaje a través de pequeñas explicaciones muy puntuales. Hay determinados institutos que están aplicando este tipo de aprendizaje utilizando, por ejemplo, las historias de WhatsApp. Como saben, WhatsApp permite hacer videos de 30 segundos, entonces yo tendría que adaptar mi explicación a esa fracción de tiempo. Y ahora vamos a hablar de la enseñanza remota de emergencia. Y para entender qué es, vamos a trabajar con un ejemplo que escuché hace un par de días. Supongamos que estamos en un auto manejando una ruta desierta un domingo a la tarde. Y de un momento a otro el auto falla, se apaga. Y debido al día, la hora y el lugar, necesito salir urgentemente de ahí. En ese momento estoy ante una situación de emergencia. Entonces lo que puedo hacer es llamar al mecánico desde el celular, suponiendo que contesta, y pedirle indicaciones acerca de cómo arreglar el auto para salir del paso. Entonces necesito de alguien que sabe, que logre transmitirme esos conocimientos para que yo pueda solucionar la situación problemática en la que estoy metido. Entonces, si lo trasladamos esto a la educación, en este periodo de aislamiento estamos haciendo un esfuerzo para suplir el proceso de enseñanza-aprendizaje durante todo lo que dure la pandemia. Y con este mensaje claro podemos hacer unas pequeñas diferencias. En la presencialidad, el docente puede caminar mientras da su clase. Este simple hecho de caminar hace que el estudiante tenga que seguirlo, girando la cabeza, el cuerpo, y mantiene la concentración en lo que hace su profesor. En cambio, en la educación remota, este movimiento no existe. Estamos simplemente, en la mayoría de los casos, pegados a una pantalla. Entonces, si yo pretendo dar mi clase normal de 2 horas haciendo esto, es más que seguro que a los 15 minutos mis alumnos ya estén dormidos. Porque al estar fijos, no estamos ganando la atención, sino que, al contrario, la perdemos. ¿Qué podemos hacer entonces para que esto no suceda? Lo que tenemos que tener en cuenta es no extendernos en una gran explicación. No pretender que nuestra clase
sea igual que la presencial. Solo tenemos que comentar el contexto del tema, para qué sirve, haciendo hincapié en esos conceptos básicos y claves o autores que le pueden llegar a servir al alumno para hacer las consignas. Inmediatamente después tenemos que darle las actividades. Esas actividades tienen que ser para que el alumno pueda realizarlas de manera independiente. Acá lo que interesa es el tiempo. Nosotros vamos a tener un espacio en donde el alumno va a compartir el tiempo con nosotros. Puede ser síncrono o asíncrono, de acuerdo a la metodología que se elija para transmitirle el contenido, y otro tiempo en donde él va a hacer las actividades de forma autónoma. Acá hay un nuevo reto. El tiempo que él va a ocupar para hacer las actividades no va a ser un tiempo en solitario tampoco, va a estar compartido con los integrantes de su casa. Entonces, nosotros a la hora de planificar una clase tenemos que tener en cuenta de que esas horas de actividades autónomas del alumno también la va a compartir con los otros integrantes de su familia y que no debe entorpecer tanto sus actividades ni la de los demás. Y ahora vamos a ver unos consejos de cómo pasar la presencialidad a la virtualidad. Esta virtualidad no tiene por qué ser aburrida. Tenemos que confeccionar de forma que atrapemos al alumno, que le interese lo que estamos compartiendo. No debe ser solo compartir mapas conceptuales o cualquier tipo de diagramas. Tenemos que pensar que hay un sinfín de herramientas disponibles y que tenemos que sacar el mayor provecho de estas para poder implementar en nuestras clases. La metodología que les voy a mostrar se llama ADDIE y consta de 5 o 6 fases de acuerdo a si lo tomamos a la fase 0 dentro de la metodología o no. Esta fase 0 nos habla de entender la realidad. Tenemos que pensar de que no todos nuestros estudiantes manejan una computadora, pero eso no quiere decir que no debamos empatizar con ellos. Empatizar tampoco significa regalar. No por facilitarles el tema del acceso al contenido, yo voy a regalar mi asignatura. Tenemos que ver la forma de llevar nuestra realidad a nuestros alumnos. Tenemos que ver qué tipo de materiales tenemos actualmente, reflexionar sobre ellos y pensar, ¿son necesarios? Nosotros muchos de nuestros materiales que damos en clase, algunos, ¿no?, son de relleno, que no forman parte esencial de nuestro programa, pero nos gustan tanto que nosotros los damos con mayor pasión y a veces nos extendemos demasiado en eso que nos gusta. En la virtualidad, el tiempo es lo importante. La educación es el proceso de informar y validar que la información que se pasó se transforme en conocimiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos que preocuparnos porque nuestros alumnos tomen esa información, se apropien de ella y en el mejor de los casos logren compartirla. El medio virtual o presencial es independiente de esta finalidad. La virtualidad debe tener el mismo contenido que la presencialidad, solo que lo codificamos de una forma diferente. En esta fase 0, nosotros estudiamos la mayoría de las circunstancias o de los problemas que pueden surgir antes de pensar siquiera en armar nuestra clase. También tenemos que pensar que la información que vamos a compartir tiene que ser de calidad. Tenemos que encontrar el equilibrio exacto entre el contenido que le vamos a brindar y las actividades que vamos a darle para que los alumnos logren apropiarse de esa información. Y ahora sí vamos a la metodología. La metodología ADDIE en su fase 1 pide analizar. ¿Pero qué vamos a analizar? ¿Quién es nuestro alumno? ¿Qué edad tiene? ¿A qué nivel educativo pertenece? No todos trabajamos en un solo nivel. ¿Cómo es el tipo de acceso que tiene a la tecnología? ¿Tiene una computadora? ¿Tiene un celular? ¿Con o sin datos? ¿De qué forma va a ser la más sencilla para comunicarnos con él? ¿Podrá trabajar en grupo o no? ¿Tendrá problemas de conectividad? Si es así, vamos a evitar actividades en donde obliguemos a nuestros alumnos a trabajar de manera grupal o de manera sincrónica. También tenemos que saber qué recursos tienen nuestros alumnos, porque por ahí tienen computadora, por ahí tienen celular, pero existen cuestiones de licencia que hacen que
no puedan acceder a ciertos software que nosotros podamos llegar a implementar en nuestra clase. Después vamos a tener en cuenta el tiempo. ¿Cuál es la carga semanal que yo pretendo implementar en mi clase? Recuerden que hay una relación promedio de 1 hora virtual respecto de 3 horas en el hogar. Obviamente esto va a estar supeditado a la cantidad de espacio libre o que pueda trabajar nuestro alumno en nuestra asignatura, ya que tampoco tenemos que creernos únicos. Cada alumno tiene muchas materias y debe responder de la misma forma a cada una. Después tengo que pensar cómo es que aprende nuestro alumno. Existen diferentes estilos de aprendizaje. Dentro de la clasificación más amplia están los que son visuales, los que son auditivos o kinestésicos. Otra cuestión a tener en cuenta es que si nunca implementamos un tipo de estrategia didáctica, no tenemos por qué pensar que ahora debemos implementarla o que en su defecto va a funcionar. También tenemos que pensar cuánto material estoy preparando. Las clases que estoy haciendo ahora son para un mes, son para 2 meses. Tengo que considerar todo el contenido, si son trasladables o no. Por ahí tengo una asignatura que no puede ser llevada a la virtualidad. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el estudio universitario. Hay determinadas asignaturas que requieren algo que se llama trabajo de mesada. En este momento eso no se puede hacer. Entonces yo voy a tener que sacrificar determinados contenidos de mi asignatura y esperar a que todo esto termine y poder volver a trabajar nuevamente en algún espacio físico en donde estas tareas particulares se puedan llevar a cabo. La fase 2 es el diseño. Nosotros tenemos que pensar en diseñar estrategias para que los alumnos se sientan dueños o por lo menos cercanos a nuestro contenido. Nosotros acá vamos a trabajar 3 grandes espacios. El primero es el logro o competencias. ¿Qué es lo que yo quiero que aprendan? En base a eso voy a ver los contenidos. No hay que establecer contenidos inmanejables. No puedo mandar videos de 6 horas, ponerlos a ver una película de 2 horas, porque muchas veces eso es un tiempo precioso que el alumno está perdiendo y el contenido que yo quiero que aprendan está solo en una fracción de 15 minutos de ese video que le mandé. También debemos diseñar pensando en el conocimiento y no en la evaluación, porque muchas veces no importa la nota si el estudiante logró apropiarse de la información que le pasamos. Imagínense también si estamos diseñando para una población vulnerable. No me sirve pensar todas mis clases por videoconferencia o a través de videos si ese material no va a llegar nunca al alumno y lo voy a tener que pasar a forma física o trasladarlo a un mensaje de texto para poder enviárselo por WhatsApp. Otra cuestión es que mi clase no dura lo que dura el video. El video simplemente debería ser para introducir y establecer las actividades. La clase dura toda una sesión, lo que transcurre entre que yo muestro el video introductorio, las actividades hogareñas y la fase de retroalimentación. El material a utilizar puede provenir de diferentes fuentes, pero yo debo prepararlo para ser presentado ante mis alumnos. El alumno necesita darse cuenta que el material que les llega a sus manos fue hecho y pensado para él. La fase 3 o de desarrollo me dice a mí cómo se hace la clase. Necesitamos garantizar que los alumnos se conecten con nuestras clases de la mejor forma y que podamos hacer clases virtuales que lleguen a todos. Pero ¿cómo preparo un mensaje para que llegue a todos? Yo hasta el momento solo sé que mis alumnos existen y ellos saben que el profesor también existe, pero todavía no nos estamos comunicando. No tenemos que discutir con esos estudiantes que no tienen conectividad. El mensaje puede ser acercado a ellos por diferentes vías. Lo único que tenemos que hacer es romper esas barreras o ruidos que hay entre nuestra comunicación. Esos ruidos hacen que ellos no presten atención a mi material. Lo que tengo que descubrir es cómo eliminar o minimizarlo lo suficiente para que el material les llegue igual. De ahí tengo diferentes canales. El primer tipo de canal es el indirecto, que son las plataformas que utilizan normalmente las instituciones para hacer sus comunicaciones. Les llega en forma de publicidad. Ellos pueden o no pueden tomar contacto con esa comunicación. Después tenemos un canal directo, como lo es el correo electrónico.
En este caso, el mensaje llega a una sola persona. Y tenemos además un canal directo pero instantáneo, como lo son los teléfonos. En este caso, a través de aplicaciones de mensajería, podemos llegar a grupos o a alumnos individuales. Lo importante acá es entender de qué forma nos vamos a comunicar para que el material llegue a los alumnos y para que ellos logren contactarse conmigo. Ya dijimos que no todo el material debe ser un video, pero si yo quisiese implementar y tuviese las herramientas para hacerlo y ese video llegase a los alumnos, sería interesante realizar grabaciones de determinadas cuestiones. Por ejemplo, un video presentación. Ese tipo de video normalmente se utilizan para los contenidos o para las materias que son semiteóricas. Después podríamos hacer videos en formato de video tutorial, en donde utilizando un grabador de pantalla mostremos el proceso para hacer algo. Hay mucho software disponible en internet, inclusive software libre, que podemos utilizar para aplicar este tipo de metodología. Después podemos hacer una presentación con diapositivas con voz en off, como lo estoy haciendo yo en este momento. ¿Qué tengo que tener en cuenta? De que la voz en off sea mi voz. En YouTube encontramos un montón de videos de presentaciones con diapositivas en donde utilizan un software que habla por la persona que explica. Hasta la misma plataforma YouTube está rechazando ese tipo de videos. ¿Por qué? Porque no tienen la impronta que le aplica a una persona a la hora de explicar algo. Y por último, si somos un poco más hábiles con el manejo de las herramientas TIC, podríamos implementar un video animado para explicar algunos temas, como por ejemplo Powtoon. La fase 4 es la implementación, y aquí tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. La primera y principal es la forma de comunicarnos. Tenemos que pensar de que nuestros alumnos no son nuevos en el uso de la tecnología, ni tampoco son nuevos en el manejo de internet y redes sociales. La cuestión aquí es cuáles son las reglas que debemos establecer a la hora de comunicarnos o de tener un encuentro especialmente sincrónico con ellos. Para ello están lo que se llaman las netiquetas, que son normas para el comportamiento de las personas en la red. Estas netiquetas hay que recordar que no son rígidas e inamovibles, sino que podemos adaptarlas. Determinadas cuestiones que los alumnos van a poder hacer o no, porque si bien cada uno está en un lugar diferente, estamos en un ámbito escolar o educativo. Y eso hay que dejarlo bien en claro, porque el comportamiento que ellos tienen en su casa muchas veces no debe ser el mismo comportamiento que deben tener para nuestros encuentros sincrónicos en la red. Y después marcar bien las etapas de la clase. En el inicio, lo primero que debemos hacer es la normalización del silencio. Establecer cuándo y de qué forma cada uno va a poder participar de la reunión. También es recomendable en el inicio de la clase mencionar el tema que se va a tratar. Y muchas veces puede ser de mucha utilidad plantear el tema en forma de una pregunta. Preguntar me permite conocer qué sabe el estudiante previamente del tema que yo pienso tratar ese día. Después viene el desarrollo de la clase, en donde es recomendable comentar los objetivos y la utilidad del tema que estamos abordando, pensar en actividades relacionadas a ese tema que generen involucramiento por parte del estudiante. Podemos simular situaciones, podemos describir casos, hacer una lluvia de ideas, pero preferentemente realizar esas actividades por medio de dinámicas grupales, dar un espacio para que los alumnos dialoguen entre ellos, mantener siempre la atención del alumno en el tema que estamos tratando. En este punto es interesante recordar que el desarrollo de la clase no necesariamente tiene que ser de forma síncrona. Se plantean las actividades para que los alumnos la puedan hacer de forma hogareña, y estas actividades, que pueden ser colaborativas, pueden estar mediadas por algunos recursos, como puede ser algún documento compartido utilizando la herramienta Google Drive, o que ellos mismos generen reuniones de videoconferencia para trabajar de forma grupal. Luego, en un nuevo encuentro sincrónico, se puede dar el cierre de la clase, en donde tratamos de hacer la sistematización de los aprendizajes, porque de nada sirven los conceptos sueltos. El alumno necesita sistematizar sus capacidades, y esto se puede hacer, por ejemplo, con preguntas del tipo ¿qué aprendí?, ¿cómo lo aprendí?,
para qué me sirven los aprendizajes, o pedirles simplemente que hagan determinados mapas mentales o diagramas mostrando lo aprendido. En la fase 5 está la evaluación, y hay que recordar que evaluación es un proceso, haciendo que el estudiante se dé cuenta que está siendo beneficiado por este proceso de formación y que está aprendiendo y que no está trabajando solo por la nota. En la virtualidad, como en la presencialidad, podemos evaluar en 3 etapas. La primera, el diagnóstico, que se hace siempre antes de la clase. La segunda, la formativa, que es durante todo el proceso. Y la tercera es la sumativa, cuando ya termina la clase o termino de explicar un tema determinado. La evaluación, recordemos que como proceso se realiza en todo momento. Y tenemos que tener en cuenta el por qué, el qué, el cómo y el cuándo. Debe estar planificado desde el inicio, desde la fase 0, cómo vamos a hacer esa retroalimentación con mis alumnos. Y podemos hacerla de 3 formas, diciéndole las cosas buenas que hizo, las cosas que puede mejorar y algunas recomendaciones guía para cambiar determinadas cosas que no cumplen con los objetivos de aprendizaje que hemos puesto nosotros, teniendo en cuenta de no evaluarlos de forma negativa. No hay que hacer foco en ninguna de estas 3 cosas en particular. Siempre tenemos que tratar de equilibrar los comentarios, cosa que el alumno no tome a mal este proceso. Porque si nosotros somos inquisitivos, el alumno siempre va a tener miedo cuando escuche que estamos evaluando. Y aquí es oportuno aclarar de que evaluar no es calificar. Como dijimos, la evaluación es mirar todo el proceso que hace el alumno para adquirir los conocimientos. Y sobre este proceso tenemos determinados instrumentos que podemos decir que son los momentos en donde yo hago una lectura del proceso de aprendizaje. Y tenemos unas evidencias donde entraría la calificación, que es como una captura, una foto de un momento dado. Si nosotros nos quedamos solo con esa foto, solo con la calificación, no estamos evaluando todo el proceso y no vemos toda la formación. Hay que asegurarse que el estudiante no sufra porque no se pudo conectar en un momento determinado, porque no pudo bajar el material, porque se le fundió el celular, porque nadie le prestó otro celular, porque el papá no estuvo para ayudarle, porque no tuvo internet, porque no tuvo luz. Todos son factores que pueden impedir que mi estudiante esté en el momento en que yo estoy haciendo la captura y que yo no tenga evidencia del proceso de formación de ese alumno, pero no significa de que él no esté aprendiendo. Simplemente significa que yo no lo pude medir en ese momento establecido. Y podrían decir todo muy lindo, pero ¿cómo hago para evaluar? La evaluación en estas circunstancias es un tema bastante complejo. Particularmente puedo comentarles cómo hago yo para evaluar. Determinados contenidos que son dados en mis materias, les pido como actividad a mis alumnos que hagan ellos videos tutoriales explicando el tema. Entonces, más allá de que la información la puedan encontrar en internet, o inclusive muchas veces yo mismo le proporciono la guía completa, el que ellos hagan un video tutorial implica que estudien el material, lo entiendan de cierta manera para poder explicarlo frente a la cámara. Entonces yo puedo hacer una lectura de cómo va el proceso de aprendizaje de acuerdo a cómo explica el alumno determinados conceptos. De más está decir que esto puede no servirlo a todos. Es una de las formas que estoy aplicando yo en este momento. Y antes de terminar con la charla, podemos pensar qué será de nuestro futuro. Como puse aquí, el virus llegó para quedarse. Hasta que no exista una cura definitiva, llámese vacuna, inmunidad de rebaño o como quieran llamarla, habrá meses en donde tendremos picos y otros meses donde posiblemente tendremos llanuras. Más allá de todas las medidas sanitarias y los protocolos que vamos a llegar a implementar, si tenemos eso en mente, tenemos que enfocarnos en la metodología que se pueda adaptar a ambos tipos de situaciones y preparar nuestro material acorde a ello. También tenemos que pensar en capacitarnos para aprender aquellas cosas que aún no sabemos y que podrían sernos útiles en ese momento.
El Estado, por su parte, debería de mejorar las plataformas para adaptarse a los diferentes contextos y contemplar aquellos sectores vulnerables. Todo esto sin miedo, porque ya vamos a estar preparados. Ya vamos a dejar de hacer enseñanza remota de emergencia para hacer educación a distancia. De todos los modelos que hablamos hoy, el que mejor se ajusta a esta situación es el que denominamos Blended Learning o aprendizaje combinado, que hace uso de la modalidad presencial y la modalidad virtual, teniendo siempre presente que el profesor ya no dicta clase, sino que orienta, y que la tecnología no es la que educa, sino que es una herramienta para la educación. Y es así como concluimos con el tema. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Vuelvo a agradecer a Docente Multiplataforma, al IFD de San Pedro y al profesor Leandro Añáiz por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Y le comparto mi correo electrónico por si quieren seguir charlando sobre el tema o realizar alguna consulta. Muchas gracias.